Quiero reflexionar sobre la religión del Perú del futuro, tema ya abordado por Idígoras en 1979. En la primera parte presentó los cambios religiosos del país y de su entorno mundial en el siglo XX y ciertos hechos significativos para la religión finisecular. Y en el segundo, sin pretender adivinar el futuro religioso, bastante impredecible, los inesperados cambios políticos de la última década han hecho a los científicos sociales más inseguros o al menos más modestos. Esbozó ciertos cambios del futuro y sugiero temas de investigación que permitan aclararlo. Manuel Marza. Cambios en el siglo y hechos significativos actuales. Cambios en el marco constitucional del Perú. A raíz de la independencia, la Iglesia mantuvo la exclusiva protección del Estado propia del régimen español, y todavía la Constitución de 1860 decía: la nación profesa la religión católica, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Artículo 4. Pero en 1915 una reforma constitucional permitió a las iglesias no católicas celebrar en público su culto y tener templos propios. La Constitución de 1933, aunque mantuvo la protección del Estado sobre la Iglesia y el patronato nacional, heredero del patronato regio, que daba derechos al Parlamento a presentar temas a la Santa Sede para el nombramiento de obispos, artículos 233 y 234. Consagró la plena libertad religiosa. En 1979 se hizo la separación de la Iglesia y del Estado, cuando ya el Vaticano II la había establecido en su Declaración sobre la Libertad Religiosa. Así, la Constitución de 1979 dice: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú. Le presta su colaboración, artículo 86, y añade que el Estado puede establecer formas de colaboración con otras confesiones. Además, pocos días antes de entrar en vigencia la Constitución de 1979, se firmó un tratado entre el Perú y la Santa Sede, que regulaba la colaboración con la Iglesia Católica y abolía el patronato nacional. La nueva Constitución de 1993 ha mantenido el mismo tenor que la del 79. Hay cambios religiosos según censos en el Perú. Los censos no dan a conocer una clara perspectiva de la religión al Perú, pero permiten una visión mínima y panorámica. El censo en el Perú arrojó los siguientes resultados. El censo de 1940 dio a conocer que había 98.51% de católicos, el 0.88% de protestantes, el 0.42% de otra religión, el 0.8% que no tenía datos. El censo de 1993 dio a conocer que existe un 91.22% de católicos, un 4.52% de evangélicos, un 2.61% de otra religión y 1.45% sin religión. Además, no hay dato de 0.02% de personas. A partir de los resultados mostrados anteriormente del censo, de los dos censos, podemos concluir que el porcentaje de católicos ha reducido, no de una manera drástica, pero sí hay un porcentaje considerable de población que ya no son seguidores de la religión católica. Eso se da por diferentes causas. En primer lugar, la acogida de otras religiones. Esto se da básicamente por la manera de llegar de las personas de otras religiones al resto de personas que desean convertirlas a su religión. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que van de puerta en puerta predicando la palabra de Dios, buscando de todos modos tener más gente que pueda estar en su religión. Otra causa sería la consideración de la religión católica como la doctrina contraria a Dios. Esto es debido a una era de ilustración, entre comillas, de las personas de otras religiones, sobre todo las iglesias protestantes y adventistas, que explican el significado de los libros de Apocalipsis o Revelaciones y de Daniel,
que generalmente y casi siempre relacionan a la Iglesia Católica como todo lo contrario a la doctrina de Dios. Consideran a la religión católica como la religión del anticristo. Y esto lo hacen por interpretar la Biblia, de los libros que ya mencionamos. Hay una bestia que se habla que es un dragón que tiene 10 cuernos en un principio, y esto simboliza a los 10 reinos que hubo en Roma. Y posteriormente se habla de la aparición de un cuerno llamado el cuerno pequeño, que lo vemos, el cuerno que tiene boca y tiene ojos. Este cuerno pequeño derrotó, según la Biblia, a 3 de los reinos que existían. Y esto en la realidad sí pasó. El Vaticano derrotó a 3 reinos. Además, lo que es llamativo de este cuerno es que tiene boca y se habla que blasfema contra Dios. Y una blasfemia que equivale en la Biblia a un acto de modificar la palabra de Dios o de decirla mal. Y las religiones se basan en que los católicos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha modificado los mandamientos. En realidad sí lo ha hecho. No sabemos, no podríamos asegurar si sustancial o esencialmente lo hizo, pero sí ha modificado la palabra de Dios. Es una duda que le dejamos. Hay muchas más bestias que así la llama la Biblia que aparecen. Por ejemplo, el león alado, y también en el libro de Daniel, que son estas bestias, aparece el oso que tiene 3 costillas en su boca. Además, un tema muy importante a tratar, que claro, tenemos que manejar una postura muy neutral al acerca de estos temas que son muy delicados, habla acerca del Papa. En el libro de Revelaciones. Todos los versículos de la Biblia que toquen estos temas los vamos a dejar en la descripción. El Papa usa una tiara que la vemos puesta ahí, que tiene una inscripción que dice Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, lo que equivale a decir el sustituto o representante del Hijo de Dios en la tierra. Aquí tenemos la inscripción y vemos que con un simple reemplazo de números romanos nos sale unas sumas que al final nos da la marca que nuevamente la Biblia señala como la bestia, 666. Existen muchas dudas acerca de la religión católica y hemos tocado este tema de este modo debido a que queríamos poner en duda o en juicio de las demás personas qué están haciendo todos los peruanos por despejar las dudas, qué hacen los peruanos por indagar, por ver más allá de lo evidente, por no dejarse llevar, por buscar la verdad, por informarse. Creo que poco o nada. La Iglesia Católica está envuelta en muchos escándalos y creo que la gente no está llevando la religión como un complemento de su ser, sino más bien como algo más a seguir, y esto es realmente alarmante. A manera de conclusión vamos a decir lo siguiente, que el Estado peruano debería ser un Estado laico, ya que yo creo que está vulnerando de alguna u otra manera los derechos de las demás personas como ciudadanos peruanos, ya que la Iglesia Católica es prácticamente sostenida por el Estado peruano. Todo el clero de la Iglesia Católica está solventado por el Estado peruano. Los sueldos, la infraestructura, el mantenimiento, etcétera. Nosotros definitivamente no estamos en contra de esto, claro, porque claro está que la religión es un gran complemento para algunas personas, para la mayoría, pero yo creo que si el Estado peruano se interesa en la religión, lo debería hacer de una manera muy equitativa con todas las religiones. Y esto en realidad lo merece cualquier ciudadano peruano por el mismo hecho de ser peruano. Así que lo que llamamos bastante, o lo que nos llama bastante la atención, es la falta de interés que tienen las personas por preocuparse por el meollo de todas las cosas, sobre todo de la religión, que es un tema muy delicado. Nosotros respetamos mucho la religión católica por su antigüedad, por su aporte y muchas cosas, pero debido a que la población peruana representa más del 90%, es alarmante que no se preocupe por su situación actual. Eso es todo y muchas gracias.